Ya sabéis que los médicos recomiendan beber 8 litros de agua al día. ¿8? 8 litros o 8 vasos. Pero solo agua. Agua es agua, ¿no? Dice el salmista, mirad, considerad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es una bendición del Señor. Cuando habitamos, cuando estamos como iglesia viviendo en armonía y poniendo nuestro corazón y nuestra mente en las palabras del Señor. Mirad, dice en el Salmo 134, mirad, bendecid a Dios, vosotros, todos los siervos del Señor, los que en la casa del Señor estáis por la mañana. Alzad vuestras manos al santuario y bendecid al Señor. Amén. Amén. Vamos a hacer una lectura en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 2. Del 41 al 52. Lucas 2. Si no escucháis bien, me lo decís y yo levanto mi voz como un trueno. Del 41 al 52. Dice así la palabra del Señor en Lucas 2, del 41 al 52. Iban sus padres todos los años en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, y cuando tuvo el Señor Jesús 12 años, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Al regresar ellos, acababa la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén sin que lo supieran José y su madre. Y pensando que estaba entre la compañía, anduvieron camino de un día y le buscaban entre los parientes y los conocidos. Pero como no lo hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole. Y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley y oyéndoles y preguntándoles. Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Cuando le vieron se sorprendieron y le dijo a su madre, «Hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí tu padre y yo hemos buscado con angustia». Entonces él les dijo, «¿Por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar?» Mas ellos no entendieron las palabras que les habló. Y descendió con ellos y volvió a Nazaret, y estaba sujeto a ellos, y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Esta es una lectura, pero el texto lo tenemos en la carta del apóstol Pedro, en su segunda carta, en el capítulo 3. Carta del apóstol Pedro, en su capítulo 3. Solo un versículo. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 18.
Dice así el apóstol: antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora y todo el día de la eternidad. Amén. El sermón para hoy, vosotras, sobre todo las mujeres, ¿alguna de vosotras hace alguna vez algo, algún bollo, algún pastel en casa? Sí. ¿Sí? ¿Hacéis algún bollo, algún pastel, alguna magdalena? ¿Sabéis los ingredientes más o menos? Harina, azúcar, huevos, un poquito de margarina o mantequilla o un poquito de aceite. Pero hay un ingrediente que no lo digo. ¿Cuál es? Levadura. ¿Cuál puede ser? Levadura. La levadura. ¿Y qué hace la levadura? ¿Qué hace? Crecer la masa. El Espíritu Santo es la levadura de la Iglesia. Hoy vamos a hablar acerca del crecimiento y de la gracia. ¿Qué es el crecimiento? El crecimiento es el acto de crecer, de aumentar naturalmente los cuerpos o las cosas. Os traigo como curiosidad, pero como ejemplo para el sermón, lo siguiente. Mirad, actualmente la altura media de crecimiento de los jugadores, sobre todo de baloncesto, son los 2 metros 2 centímetros. Esa es la altura media de los jugadores de baloncesto. En el libro Guinness se nombra a un varón llamado Roberto Wadlow, conocido como Altón el Gigante. Altón era el pueblo donde había nacido y le tienen así puesto, Altón Gigante, con una altura de 2 metros 72 centímetros. 2 metros 72. Un americano que vivió más o menos por el año 1940 con 22 añitos. Otro llamado John Rogan, con una altura de 2 metros 69. Es tremendo. Con 37 añitos. Otro, Fran, suizo, con una altura de 2 metros 50 y tantos centímetros. En la actualidad la mujer más alta, que también las hay, la más alta del mundo se llama Rumeya Gelgi, con 2 metros 16. Ya es altura. Ya es altura en una mujer. En las mujeres las alturas medias está en 1,75. En la Biblia, que es lo que nos interesa, se nos nombra a una raza especial, una raza de personas de gran altura llamadas gigantes. Por ejemplo, en Génesis 6, versículo 4, nos dice que había en aquellos días, en aquella tierra había gigantes. En Números 13:33 nos dice que esos gigantes eran hijos de Anac, grandes en estatura. Así lo dijeron los espías de Moisés cuando fueron a reconocer la tierra y se encontraron con esos gigantes, los hijos de Anac. Y en el segundo libro de Samuel, en el capítulo 22, se nos narra cómo los valientes de David dieron muerte a muchos gigantes. Fijaros si eran grandes estos gigantes, que cada uno de ellos tenía en cada mano 6 dedos. 6 dedos en la izquierda, 6 dedos en un pie y 6 dedos en otro pie. Si eran grandes, 24 dedos entre las manos y los pies. Esto es ser grandes, haber crecido mucho. También nos acordamos del gigante Goliat, al cual mató
el pequeño David? ¿Por qué mató el pequeño David al gigante Goliat? Porque el gigante Goliat y los filisteos se habían enfrentado a los escuadrones de Dios. Qué precioso lo que nos dice el Señor en la palabra de Dios, ¿verdad? Y esto que nos importa a nosotros, el acto de crecer, tiene importancia para algunas cosas. Lo que nos importa es lo que la Biblia nos dice para el cristiano actual, como lo fue para el cristiano de otros tiempos. En el libro de los Hechos, capítulo 6, nos narra lo siguiente. Esto es lo que nos interesa. En aquellos días, subrayo, como creciera el número, nos dice, como creciera el número de los discípulos, se refiere naturalmente al testimonio de los apóstoles y al testimonio de Esteban, en un hacer milagros y prodigios en el pueblo. Se aumentaron, pero por la predicación de los apóstoles y el testimonio de Esteban. A esto se refiere el crecer en número, esto, en aumentar aquellos que se iban acercando paso a paso al Evangelio de Jesucristo. Es importante el crecer, ¿verdad? Sin embargo, la palabra de Dios en Lucas 12, 25, cuando habla del afán y de la ansiedad, nos dice que por mucho que nos afanemos, no podremos nunca añadir a nuestra estatura un codo. Esto lo dice el Señor en Lucas 12, 25. Por eso es importante, lo que a nosotros nos respecta es crecer espiritualmente, crecer en la gracia del Señor. ¿Qué es la gracia? Es un don natural y personal y absolutamente gratuito de Dios dado a las mujeres y a los hombres. Y afecta que este favor por el que Dios mismo se comunica con todos nosotros. Esto es lo que es la gracia del Señor. Un don natural que recibimos a través del Espíritu Santo y mediante el cual nos comunicamos con el Señor. En este mensaje lo que nos sigue importando es ciertamente el crecimiento, mas no el físico, no el gigantismo, que ciertamente en ocasiones es sinónimo de quizá de alguna enfermedad somática o genética. Y lo que nos interesa es más profundo, el espiritual, la altura, el nivel de crecimiento en el aumento de la gracia dada por Jesucristo. ¿Y qué es crecer en la gracia? La gracia es sinónimo de favor, sinónimo o igual de misericordia, de bondad, de sabiduría, de amor, de compasión. Y como dice el apóstol Pablo en 2 Corintios, que todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Jesucristo y nos dio ese ministerio de la reconciliación. Esto es lo que nos quiere decir crecer en la gracia, así como hemos leído en el pasaje donde Jesús está creciendo en sabiduría y en estatura, pero en Dios, en el Padre. Lo que hemos leído en Jesús, niño, el mejor ejemplo. Hay algo muy importante que la Iglesia, los creyentes debemos tener con absoluta seguridad. Cuando decimos el crecimiento en la gracia, no por ese don estamos aumentando o creciendo en la justificación. No, hermanas, no, hermanos. Jesucristo nos ha justificado delante del Padre cuando en Él hemos creído. Es la demostración palpable y razonable
de nuestra inocencia. Por lo tanto, la justificación en el creyente no puede crecer, no puede aumentar. Sin embargo, la gracia sí puede y debe aumentar. En el capítulo de los Hechos, donde tenemos dando testimonio de su fe, recurriendo el sabio Esteban, recurriendo desde Abraham hasta Jesús, cuenta la historia del pueblo de Dios y nos dice, en el capítulo 13, 38 y 39, dice Esteban: sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él, de Jesucristo, se os anuncia perdón de pecados, y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados, en él, en Jesucristo, es justificado todo aquel que cree. Así que la justificación está realizada por el Señor Jesús en su cruz, en la muerte, en el Calvario. ¿Por quién? Por nosotros. Dios ha hecho justicia en Cristo, para que nosotros seamos inocentes. Esto es lo que es la justificación. Y no puede crecer, porque sería una aberración del mismo Señor Jesucristo, de su ministerio, de su vida y de su muerte y de su resurrección. Nada puede añadirse a esto. Dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 5, 1 y 9, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, mediante Jesucristo Señor nuestro. Así que la justificación por medio del Señor Jesucristo nos da la paz. Fijaros, es importante la justificación. Produce en la creyente, en la mujer, en el hombre, produce paz espiritual. Porque somos inocentes delante de Dios por Jesucristo nuestro Señor. Pues mucho más ya, estando justificados en su sangre, por Él, por Jesús, seremos salvos de la ira. Así que quizá esto sería en lo único en que no podíamos ni podríamos crecer. Acordaros de esto y ponerlo en vuestro corazón. No podéis crecer en la justificación. No busquéis crecer en la justificación que ya está hecha por el Señor. Lo que tenemos que dejar claro es que cuando decimos crecimiento en la gracia, es un crecimiento en fuerza, en vigor, en poder de Dios, en estatura espiritual, de los que el Espíritu Santo ha puesto en cada corazón y en cada mente. Un ejemplo de esto son los dones que el Espíritu Santo ha dado a la Iglesia, esos dones que tenéis en Romanos, en Corintios, en Efesios. Ahí sí puedo crecer en los dones que el Señor nos ha dado por el Espíritu Santo. Esto es lo que el Señor ha ofrecido para que podamos crecer. Además, como decía un pastor escritor, el arrepentimiento, el amor, la humildad, el celo, o sea, el afán, el ahínco. La fe, claro, que pueden variar en fuerza y fe en cada creyente. Y ahí sí se puede crecer en la gracia. Crecer en la gracia. Señor, aumentanos la fe. Esto es lo que dice, ¿no? El creyente, aumentanos la fe. Por eso dice el Señor, si tuvierais fe como un grano de mostaza, podríais decir a este monte, trasládate
de aquí para allá. Ahí sí podemos crecer en el celo, podemos crecer en la humildad. Apartemos nuestro orgullo, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Ahí sí podemos crecer. Una evidencia de que se crece en la gracia, tener esto en cuenta, es cuando nos damos cuenta de nuestra propia conciencia de nuestro pecado, que como enemigo crece en nosotros. Cuando nos estamos dando cuenta de verdad que el pecado está en nosotros y recurrimos al Señor en confesión, sí estamos creciendo en la gracia. Es precioso. ¿Por qué? Porque es la voluntad de Dios en Cristo, porque esa etapa de crecer es una doctrina bíblica y los escritores de la Biblia se hacen eco de esta verdad y así nos los exhortan, como podemos comprobar en 2 de Pedro 3, 17 y 18 que hemos leído. Así que vosotros, hermanos, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los malos, caigáis de vuestra firmeza. Antes bien, creced en la gracia, aumentad en la gracia. Y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, dice el apóstol, a Él sea la gloria hasta el día de la eternidad. Y en 2 de Tesalonicenses 1:3 dice el apóstol Pablo: debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo. Porque es digno de que los creyentes vayan creciendo en fe. En Colosenses 1, capítulo 1, 10, dice que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Esto también es crecer en el conocimiento de Dios, tener relación con Dios a través de Jesucristo. Esto también podemos crecer en esa gracia totalmente gratuita que el Señor nos ha dado. También en 1 de Pedro, capítulo 2:2, dice: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis. ¿Para qué? Para salvación. Para salvación. Estos versículos y muchos otros claramente ponen de manifiesto la doctrina del crecimiento en la gracia, como un deber y como un privilegio que Dios nos concede por su Espíritu. Por tanto, repito, no se crece en la justificación, sino en los dones que Dios nos ha dado en el Espíritu Santo. Naturalmente que debemos considerar el testimonio de la experiencia personal de esta doctrina como estudiamos la vida propia y la de los santos que tenemos en el Nuevo Testamento. Vemos claramente que en todos estos creyentes, en estos santos, nos dice que aparecen grados de crecimiento en la gracia. La Escritura revela que existen o coexisten estos grados. Nos habla de fe débil o de fe fuerte y se refiere a creyentes como niños, como nos dice en 1 de Juan, capítulo 2, 12, como nos dice en Romanos 14, recibid al débil en la fe, pero no para contender con él. En 1 Corintios 9, 22 dice el apóstol
Me he hecho débil a los débiles para ganar a los débiles. En 1 Tesalonicenses, capítulo 5, 14, dice: también os rogamos, hermanos, que sostengáis a los de poco ánimo. Ahí sí se puede crecer en la gracia, cuando se tiene poco ánimo en el Señor. Hay creyentes que pueden ayudar a que ese ánimo crezca en el Señor, mediante el compañerismo. Es muy importante, mediante la oración. Porque hay creyentes que algunas veces estamos de poco ánimo. Y pasa a todos. ¿No os ha pasado alguna vez que estáis de poco ánimo? Hay algunas veces que hemos dicho, bueno, hoy estoy de tal forma que a la iglesia no voy. Esto es así. Ahí sí podemos crecer en la gracia del Señor, fortaleciéndonos mediante la oración y el compañerismo cristiano, el estudio de la Biblia, el escuchar los sermones, la predicación del Evangelio. Sí podemos crecer. El apóstol Pablo se considera fuerte, pero se considera fuerte no como un orgullo y soberbia, sino fuerte en el Señor. Dice el apóstol Pablo, está hablando de ese momento de lo sacrificado a los ídolos, los alimentos que a algunos les repelían, aquellos cristianos recientes, eso de tratar o de ver comer lo que estaba prohibido por la ley, les repelían. Por eso el apóstol Pablo en eso está fuerte, porque considera que eso es una tontería, porque Dios ha puesto alimentos para comer, dando gracias a Dios por ello. Pero sin embargo, a razón de que otros pueden sentir esa debilidad, el apóstol Pablo se hace con ellos y no participa de ellos. No porque él sienta eso. ¿Entendéis esto? Así que es muy importante no perturbar a los recién convertidos. Esto es importante. Iremos viendo algunas de estas cosas, ¿verdad? Nos dice, o sea, los que hemos pasado de estas cosas por el conocimiento de Jesucristo, porque el reino de Dios no es comida, el reino de Dios no es bebida. Está contando el apóstol Pablo. Así que los que somos fuertes, los que hemos pasado de estas cosas por el conocimiento de Dios, pues debemos de soportar la debilidad de otros, las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos pensando que somos muy fuertes nosotros y que pasamos de esto. Cuidado, cuidado, esto es orgullo, esto es soberbia. Lo fuerte del creyente es, sin lugar a dudas, en su tiempo con el Señor, después de haber creído. El crecer en la gracia no es lo mismo en un recién convertido que en un creyente de años ya maduro. El Señor a todos les pone, a todos, los recién convertidos y a los mayores convertidos. La gracia está para todos. Y esto lo vemos y lo experimentamos. La gracia de Dios es la misma en todos, pero no en todos crece de igual manera. Fijaros, es importante. De no crecer y abundar más en la gracia, la culpa es de cada uno de nosotros. Y sin ninguna duda no es culpa de Dios. No es culpa de Dios. El Señor se complace en dar más gracia, más espíritu. El Señor se alegra de que sus siervas y siervos deseen y consigan más crecimiento. Santiago 4, versículos 5 y 6, dice: ¿o pensáis que la Escritura dice en vano el Espíritu que el Señor ha dado
mora en nosotros, no desea celosamente que Él nos da más gracia. Considerad esto. ¿Acaso no pensáis que es que el Señor no nos quiere dar más gracia? ¿No penséis que el Señor no desea que seamos más celosos en la Escritura? Pero Él nos da más gracia, porque Dios resiste a los soberbios. Es por esta realidad que la humildad es un signo de crecimiento en la gracia. Si crecemos en el Espíritu, nos damos cada día más cuenta de nuestra pecaminosidad e indignidad, porque todos hemos pecado y estamos destituidos de la gracia de Dios. Si decimos que no hemos pecado, estamos diciendo que Dios es mentiroso. Así que todos pecamos. Y cuando nos damos cuenta de esto, nos estamos creciendo en la gracia. Mirad, hermanas, hermanos, lo que nos dicen estos personajes santos de la Biblia. Por ejemplo, Job. Job está dispuesto a decir: he aquí que soy vil. Que soy vil. ¿Qué te responderé, Señor? En el capítulo 40. Con Abraham, que dice: soy polvo y ceniza. En Génesis 18. Con Jacob: menor soy yo que todas tus misericordias. Con David, el gran David, dice David: mas yo soy gusano y no hombre. En el Salmo 22. Con Isaías: soy hombre inmundo de labios, Señor. En Isaías 6, capítulo 5. Y con el apóstol Pedro: Señor, soy hombre pecador. Soy hombre pecador. Que tenéis en Lucas 5. A medida que crecemos en la gracia y en el camino al cielo, porque es una escalera, aquella escalera de Jacob, donde bajaban y subían ángeles. Nosotros estamos subiendo esa escalera hacia el cielo a través de la gracia. A medida que crecemos, podemos decir como el apóstol Pablo: no que yo sea ya perfecto. No que ya seáis perfectos. Pero continuáis. Dice el apóstol que no soy digno de llamarme apóstol, porque no soy más que ninguno de los apóstoles. Dice: soy el primero de los pecadores. En Filipenses 3:12, 1 Corintios 15, Efesios 3, 1 Timoteo, nos dice que la humildad es la virtud opuesta al orgullo. Como nos lo dice en el Evangelio de Juan, capítulo 12, versos 13, 14 y 15. Grandes multitudes, sabiendo que Jesús acudía a la fiesta, tomaron ramas de palmera, ¿os acordáis, verdad? Ese camino a Jerusalén, nos dice, y salieron a recibirle y clamaban: Hosana. Hosana quiere decir Salvador, salvación. Esto es lo que nos quiere decir en hebreo y en arameo. Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, como está escrito: no temas, hija de Sión, he aquí tu rey viene montado sobre un asnillo, sobre un pollino, un hijo pequeño de borriquillo, de asna. Esto además está profetizado en el libro de Zacarías, el capítulo 9. Y esta es una nota preciosa de humildad en el Señor como Rey de Reyes, como el Rey de la creación. Como decía un corito que hemos leído un poco
en esta mañana que dice, por tu palabra fueron hechos los cielos, la tierra y el mar. Este es el creador de todo. Y va como un rey montado en un pollín, entrando a Jerusalén que él había creado. Esto es humildad. Y aquí sí, el Señor no va a crecer en la gracia, porque es el dador de la gracia. Pero sí, la humildad, insisto, sí puede y debe crecer en cada uno de vosotros, en mí. Esto es precioso. Otra señal de que crecemos en la gracia es que cada vez nos apetece más las cosas espirituales. Todo lo que venga de Dios, no de otros espíritus espurios o falsos. Naturalmente, hermanas y hermanos, no por esta gracia vamos a descuidar nuestras obligaciones con el mundo en el cual vivimos. Por el contrario, lo vamos a desempeñar más y mejor cada día. Los que trabajamos mejor para nuestro patrón. Como obreros dignos vamos a ser mejores. Vamos a participar con nuestro dinero, nuestros talentos, con el gobierno que nos ha tocado, por medio de nuestros tributos, por medio de nuestras ofrendas en la iglesia. Tenemos que participar cada día mejor. Los empleados y las empleadas de hogar, o donde estén, los empleados de fábrica y los patronos cristianos también deben y pueden crecer más en ese cometido en el cual están viviendo hoy en el mundo. Esto es importante, por eso es importante lo que nos dice el Señor. ¿Acaso no os voy a dar yo más gracia? Claro que sí. En el cual estamos, por el contrario, esto lo vamos a desempeñar con más diligencia. No todo lo que hay en el mundo es pecaminoso, pero viviendo en el Espíritu de Cristo, desechamos todo aquello que puede estar en contra de la voluntad de Dios. Ahí sí debemos de crecer. Otra señal de que crecemos en la gracia es cuando valoramos de forma clara nuestro interés por las almas, por las personas que no conocen todavía la salvación en Cristo. Esas almas que todavía están sin el Señor, y tratar de llegar a ellas. Algunas formas es el interés individual del testimonio. Otro sería nuestro deseo de participar en las cosas de la Iglesia para mejorar la Iglesia. Quizá podemos limpiar más diligentemente, podemos pintar lo que esté deteriorado, podemos ofrendar para las misiones, podemos ofrendar para que el salario pastoral sea digno. Esto es importante. Por defecto, una señal segura de que no crecemos en la gracia es cuando ya no nos preocupamos y podemos pasarlo sin remordimiento. Estas cosas que he mencionado. Cuando tratamos de pasar sin remordimiento todo esto que os he anunciado, no estamos creciendo en la gracia. Ya no nos estamos preocupando y podemos pasarlo de aquí para allá. Esto decía un pastor, Thomas Watson. Dice, pareciera que hay una visión errónea en algunos creyentes, mujeres y hombres. Perdonadme, pero cuando hablo de creyentes, si no menciono a las mujeres, también están. Hoy es la moda poner a las mujeres como si no existieran en la humanidad. Cuando habla el Señor de hombres, está hablando de hombres y de mujeres. Pero bueno, lo que estamos aquí hablando es de algunos creyentes. Hay una visión errónea
pensando que el crecimiento espiritual solo se puede dar en los líderes de la Iglesia y mejor dotados. Y esto no es verdad absoluta. El creyente ha sido vivificado por el Espíritu y por tanto con potencial, posibilidad de responsabilizarse en la obra. Todos tienen el potencial que el Señor ofrece por el Espíritu Santo de potenciar la obra. Todos tenemos un gen espiritual por haber creído en el Señor. El creyente ha sido vivificado por el Espíritu y por lo tanto con poder. Salomón dijo que el alma de los diligentes será prosperada. Proverbios 13. Al gran pintor español, al gran pintor malagueño, algunas veces lo he mencionado, el pintor Picasso, que sus cuadros, aunque a mí me parecen una cosa muy rara, cuando veo esos cuadros modernos, es tremendo, están valorados en millones. Pues decían que cuando le preguntaban a qué se debía su gran inspiración para pintar tanta cantidad de cuadros, él dijo: mi inspiración viene cuando pinto y pinto. Cuando pinto y pinto, me dan más ganas de pintar. Es tremendo. Daros cuenta, si lo trasladamos al creyente, mujer y hombre en Cristo, ¿cuándo trabajéis más por el Señor? Pues cuando estáis trabajando. Cuando estamos trabajando tenemos más ganas de trabajar. ¿Por qué? Porque estamos agradando al Señor. Esto es lo que nos dice. Es cuando se trabaja en todo lo que concierne a la gracia recibida. La mujer y el hombre creyente en Cristo tienen depositado ese gen espiritual de crecimiento corpóreo a lo gigante, pero no como su gigantismo de cuerpo, sino ese cuerpo espiritual que le puede hacer crecer en la gracia. ¿Asistes a los cultos? ¿Asistes a los cultos con alegría? Esto es un síntoma de gracia. ¿Oyes con alegría, con amor, las palabras del Señor que se predican? Esto es gracia. ¿Te gustaría cantar al Señor salmos, cánticos espirituales? ¿Te gustaría participar en un coro en la iglesia? Esto es desarrollar la gracia del Señor. ¿Te gustaría repartir folletos o hablar con personas? Ya sé que es muy difícil coger un folleto y decirle a una persona: ¿me permite ofrecerle un evangelio? Esto es crecer en la gracia. ¿Deseas fervientemente participar en el culto de oración que tenemos los días de oración? ¿Te gustaría presidir los cultos como hacen nuestras hermanas? ¿Por qué no? Todos podéis, todas podéis hacerlo, nada más que poneros en disposición de la pastora. Esto es fácil, no es de vergüenza, estáis agradando al Señor. ¿Te gustaría aprender para maestro o maestra? ¿Te gustaría ayudar? Hay un don que tenéis en la primera carta a los Corintios, y uno de los dones es, fijaros cortito, un don, el que ayuda. Lo podéis leer cuando queráis. El que ayuda. Ya no es el profeta, ya no es el maestro tan solo, ya no es el evangelista tan solo, sino el que ayuda. Fijaros qué fácil, el que ayuda. En todo esto se puede crecer
en la gracia. Y yo digo, ánimo. Hay un factor muy importante que vamos terminando, además de lo dicho, y este es un buen sistema para crecer en la gracia, y es que vigilemos nuestras amistades, nuestras compañías. Estas quizás pueden influir muy mucho en nuestro crecimiento. Hay veces que nos dejamos llevar. En vez de nosotros tratar de ayudar a la gente a que conozca al Señor, estamos siendo atraídos a aquello que no conviene en el Señor. Cuidado. Cuando nos hacemos afines o actitudes que puedan estar en armonía con la doctrina de Jesucristo. Santiago dice que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios. En el capítulo 4, el apóstol Pablo dice en 1 Corintios 15, no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Y esto puede ser contagioso, que nos contagiemos de palabras que no convienen. Y ya se nos ha quedado. A mi mente me vienen muchas veces las barbaridades que yo decía en tiempos. Y Satanás me lo está poniendo. Palabras y malas costumbres. Cuidado. Es un peligro que es real. Solo con la ayuda de Dios podemos ir dejando todo esto. Señor. Decía el pastor Juan Carlos Riley, desechemos como vana y sin valor aquella idea tan común de que podemos ir demasiado lejos en la profesión cristiana. Hay algunos que nos dicen, bueno, es que tú ya te estás pasando de erudito,